Muy buenos días, muchachos. Buenas tardes. Buenas noches. Vamos entonces a continuar con nuestra clase de manera virtual con el tema de resistencia de materiales. Entonces vamos a empezar con nuestro tema de torsión. Entonces, como ustedes saben, nosotros estamos siguiendo el libro de Byron Johnston. De hecho, es del que yo tomo la teoría y los ejemplos de clase, en su grandísima mayoría, por lo cual entonces voy a utilizarlo para mis explicaciones hechas virtualmente. ¿Sí? Me ahorro yo de todas maneras poner los dibujos y los problemas en otro sitio. Vamos a hacerlos directamente del libro. Obviamente ustedes tienen el libro, pueden leer ustedes mismos la teoría del libro. Sin embargo, pues acá lo vamos a ver pues, con las explicaciones que yo les doy, que pues van a ser pues de una manera pues, bastante resumida y puntual para lo que nosotros necesitamos del curso, que muchas veces no es toda la teoría que trae el libro, que el libro a veces habla un poco, a veces demasiado de algunas cosas que de pronto no nos interesan a veces tanto. Estamos puntuales, pero entonces vamos a verlo de esta manera. Entonces empezamos, el libro es dije el Miran Justo, el que ustedes les di al principio del semestre, capítulo 13, la parte de torsión. Entonces, ¿qué es eso de la torsión? Entonces, si nosotros vemos esta figura 3.1, es cuando nosotros tenemos un torque aplicado sobre una pieza, en este caso cilíndrica. Entonces, pues ese elemento pues, va a estar sometido pues, a unos esfuerzos cortantes debido a ese torque que se produce. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un motor unido a una turbina. Por cuenta de esta rotación se van a dar esos esfuerzos sobre ese eje. Entonces se dice que ese eje está sometido a unos esfuerzos de torsión que me van a conducir a unos esfuerzos básicamente de tipo cortante, ¿vale? Bueno, vamos a ver más por aquí, más hacia abajo, en el libro. Acá tenemos una gráfica, esta figura 3.7 nos muestra, digamos, una gráfica exagerada de cómo se verían las diferentes líneas de un cilindro sometido a torsión cuando se deforma debido a esa fuerza por el torque producido a través del eje, ¿no? Está un poco exagerado, pero es para que ustedes vean a qué esfuerzo se vería sometido, digamos, viéndolo un poco gráficamente. Vemos acá en la figura 3.9 también cómo se vería entonces ya no un cilindro, sino un paralelepípedo sometido a fuerzas de torsión. Vemos cómo se verían esas deformaciones. Y bueno, esto no nos interesa tanto, es un poco de lo mismo. Y entonces empezamos acá con la parte ya un poco matemática, cómo vamos a hacer el modelamiento de estos fenómenos de torsión y de fuerzas cortantes. Entonces, nosotros empezamos aquí con la figura 3.14. Vemos entonces un cilindro que está siendo deformado. Entonces, este punto C que se ve aquí empezaba, digamos, acá en la parte horizontal, sino que se ha deformado, ¿sí? Entonces empieza a haber unas deformaciones eh, que la vemos, por ejemplo, en este tercer dibujo, ¿sí? Si nosotros decimos que el punto A, bueno, tenemos el cilindro, que se le aplica entonces un torque, y por cuenta de este torque empieza a haber una deformación, por lo tanto ese punto A se desplaza, se desplaza al punto A', generando un ángulo phi de deformación, ¿vale? Que lo podemos ver a través de toda la geometría que forma, de hecho, un triángulo, ¿sí? Así que un triángulo el cual tendrá aquí en cualquier punto entre B y A tendrá una deformación que llamamos chi. Esa chi va a ser entonces dependiente del radio, el radio que en este caso es ρ por el phi sobre la longitud del cilindro. De todas maneras, esto del chi de pronto, bueno, es una pequeña introducción, pero la verdad que no nos importa tanto para lo que nos concierne este curso.
Entonces vamos a hablar de esfuerzos en el rango elástico. Entonces decimos que, bueno, si recuerdan ustedes cuando veíamos esfuerzos y deformaciones de manera lineal, que vimos en el corte 1, nosotros siempre hablábamos de la ley de Hooke, cuando hablábamos de un módulo de elasticidad E, ¿recuerdan? Que eso lo hacemos el equivalente con la ley de Hooke que veíamos de la ley del resorte, ¿recuerdan? Con el coeficiente de elasticidad de un resorte, la constante K, y lo hacíamos en paralelo con el módulo de elasticidad E, ¿sí? Para hablar de torsión, nosotros entonces vamos a hablar no de un E, sino vamos a hablar de un G. Ese G es el módulo de elasticidad, ¿cómo podríamos decirlo? Rotacional. Entonces, cuando nosotros hablamos un esfuerzo cortante, se va a hacer igual entonces a esa constante de elasticidad G rotacional por esa deformación chi. Veamos, digamos, internamente, digamos, en el cilindro que vemos anteriormente, cómo se verían los diferentes esfuerzos cortantes. Vamos a ver esta gráfica 3.5. Bueno, no, perdón, esto es como la gráfica, bueno, no sé qué número será, esta que estoy señalando con el mouse. Cuando vemos nosotros la geometría circular del cilindro, nosotros vamos a tener una distribución de esfuerzos cortantes que van a ser dependientes del radio. Entre más grande sea el radio en ese círculo, voy a tener más esfuerzos cortantes, ¿sí? Podríamos mirarlo acá, digamos, cuando tenemos el caso de un círculo, perdón, de un cilindro hueco, donde tenemos un radio interior y un radio exterior, en este caso C1 y C2, tendríamos que ver, bueno, según vemos aquí, en esta primera gráfica, la distribución de esfuerzos, veríamos para esta segunda que para un radio de C1 vamos a tener entonces el esfuerzo cortante mínimo, y para el radio C2, que es el radio exterior, tendremos un esfuerzo cortante máximo. En este caso, la letra ρ quiere decir, se hace referencia a cualquier punto entre C1 y C2. ¿Sí? ρ es, digamos, como la forma general, y C1, entonces C1 ya sería el radio interior, C2 el radio exterior. Con eso nosotros podríamos entonces sacar el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo cortante mínimo. Entonces podemos sacar una ecuación más general que nos habla del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante va a ser entonces igual a ρ sobre C. ρ será entonces cualquier punto entre C1 y C2, casi que entre O y C2, y C va a ser entonces el radio que nosotros vamos a tomar, ya sea C1 y C2, y entonces ese nos va a dar el esfuerzo cortante máximo. Vean que, por ejemplo, para el caso de que ρ sea igual a C2 y C sea igual a C2, que va a ser entonces igual a 1, entonces tendríamos el esfuerzo cortante máximo, ¿vale? Entonces, bueno, con eso podríamos sacar el esfuerzo cortante para cualquier punto, teniendo el esfuerzo cortante máximo y los radios internos y externos, que es básicamente lo que nos dice esta ecuación 3.7. Bueno, en este orden de idea vienen un tipo de demostraciones, que no quiero hacer énfasis en eso. Y nos sale un par de ecuaciones muy importantes acá, que son la 3.9 y 3.10, que nos dicen que el cortante máximo, como veíamos en estas gráficas que decíamos que va a ser entonces en este punto C2, va a ser igual al torque por C, que en este caso sería, para el caso, este caso sería entonces C2, T por C sobre J. Entonces, bueno, decíamos T será el torque que nos dan, ese más o menos casi siempre nos lo dan en los problemas, a veces tenemos que hallarlo, pero bueno, es el torque al que esté sometido nuestro elemento mecánico. C será entonces este radio en este caso sería C2, si queremos hallarlo para el torque máximo. Y J es el momento
polar de inercia. Ustedes en su curso de estática debieron haber visto qué es eso del momento polar de inercia. Sin embargo, bueno, si no lo han visto o si no lo recuerdan, que muchas veces sucede, el momento polar de inercia para un círculo, bueno, momento polar de inercia es una propiedad intrínseca de un área, ¿sí? Entonces cada área va a tener un momento polar de inercia. Y para lo que nos concierne en este curso, vamos a ver solamente torsión para elementos circulares. Entonces quiere decir, nosotros nos importa solamente el momento polar de inercia para los círculos. Entonces para sacar el momento polar de inercia es simplemente con esta ecuación, la 3.11, donde vemos el momento polar de inercia es simplemente igual a 1/2 de pi por, por C2 a la cuarta, en este caso C2 sería el radio exterior, menos 1/2 de pi por C1 a la cuarta, C1 sería entonces el radio interior. En caso de que tenga un cilindro totalmente sólido, pues simplemente no habrá C1, C1 es igual a 0, solamente tendría C2. Entonces de esta forma yo sacaría, bueno, acá me dan una forma de la ecuación un poco más elegante, más práctica, 1/2 de pi por C2 a la cuarta menos C1 a la cuarta. ¿Sí? Simplemente aplicando esta ecuación yo podría entonces sacar el momento polar de inercia de cualquier elemento circular, y como dije, pues en este curso vamos a ver solamente elementos circulares, ¿vale? Bueno,